Hola amigos, ¿qué tal? Estamos celebrando un nuevo capítulo de Minuto de Confianza, pero no cualquier capítulo. Tenemos un invitado muy especial. Yo diría, esto es un paladar personal, literario, de los grandes narradores de nuestra región y del país, don Pablo Allenado Lagos. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. No, para mí es súper especial porque aparte yo también comparto el oficio contigo, pero me he sorprendido muy gratamente de tu obra. Es una obra riquísima en matices, en acentos, en detalle, en la forma de expresar, la forma de escribir. Así que vamos a disfrutar esta conversación y yo quería partir preguntándote lo siguiente. Tú estudiaste pedagogía, Sí. en la Universidad de la Frontera, pedagogía en castellano y comunicación, ¿no? Sí. Y luego hiciste una maestría en la misma universidad. Sí. ¿Cómo conviven? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la trenza que une la pedagogía con el oficio de escribir? ¿Se relacionan? ¿Cómo navegas entre esas dos aguas? Entre tu profesión y tu oficio que estás desarrollando de manera tan exitosa. Sí. Yo creo que siempre se relacionan de distintas formas. Escribir es un ejercicio constante, diario, donde uno va aprendiendo el oficio netamente escribiendo. Claro. A pesar de que siempre es difícil escribir, creo yo, a mí siempre se me hace complejo comenzar como un nuevo texto, el texto que sea, un cuento o algo de más largo aliento. De todas maneras uno va disciplinando un poco incluso la mano, la costumbre de hacerlo. ¿Tú eres de esos escritores que tienes la costumbre de escribir a diario? Lo intento y casi siempre lo logro, o por lo menos de lunes a viernes, o una hora, un par de horas al día, no más que eso. Perfecto. Pero también tengo periodos donde puedo escribir bastante más, o sea, no bastante más, pero por ejemplo un par de horas en la mañana, un par de horas al atardecer. Perfecto. Y hay periodos donde escribo mucho menos. Perfecto. Pero... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me acuerdo de alguna entrevista que vi a César Aira, el escritor argentino, que él decía que él tenía por costumbre escribir a lo menos una plana diaria. Sí. Después ya al día siguiente podía revisarla y quizás botarla a la basura, no importa, pero hacía el ejercicio. Es como una forma de adiestrar la escritura, ¿no es cierto? Como cualquier ejercicio, cuando tú haces ejercicio y practicas todos los días, probablemente te vas puliendo y vas mejorando. O sea, esa es la lógica de él. Pero hay otros escritores que no les va esto del escritor profesional. Yo estoy pensando en Gonzalo Contreras, con quien tengo una estupenda relación. Dice, no me gusta esto del escritor profesional. Yo escribo cuando me dan ganas de escribir. Cuando tengo ganas, cuando tengo el impulso. ¿Cómo funciona para ti eso? Funciona de las dos formas en realidad, no excluyo ninguna de la otra. Como digo, intento al día escribir algo y a veces no es ni siquiera como una página, puede ser una idea en un cuaderno, Perfecto. puede ser una imagen muy corta, puede ser un verso, un par de versos. Trato de hacerlo diariamente, como trato diariamente de leer algo también, aunque sea un poema, por ejemplo, aunque tengo un día muy ocupado, trato de leer aunque sea un poema Perfecto. al día. Pero también es cierto, y a mí me ha pasado, que sí, a veces siento una cierta pulsión de escribir, entonces el proceso se da más rápido, por ejemplo. Perfecto. Pero para mí siempre es difícil. Nunca es como me siento a escribir, no sé, y en una hora avanzo 2 páginas, no. Para mí es un párrafo al día, con mucho esfuerzo. Al otro día uno lo revisa, saca cosas, pone cosas. Perfecto. Yo creo que la escritura es lenta siempre también, a pesar de que uno escriba como libros muy cortos. Perfecto. Lleva mucho tiempo. Escribir un libro de 100 páginas ya, a mí me lleva 3 años más o menos. Sí, claro. Entonces, Yo he escuchado eso, o sea, a pesar de que no hay... Mira qué interesante lo que me dijiste, porque tú me vas a aclarar si efectivamente este libro, que se los voy a mostrar a los amigos que nos están viendo, que es el último libro tuyo, que se llama La vida toda, ¿verdad? sí. Y por ahí escuché
que lo había escrito en 2 meses. ¿Mito o realidad? No es parte realidad, parte mito también. No, yo me demoré 9 semanas, porque son... Pelito más de 2 meses. Claro, son 9 monólogos y escribí un monólogo por semana. Perfecto. Pero, sin embargo, después los dejé descansar un tiempo, qué sé yo. Cuando terminé el último monólogo, yo quería escribir 10, pero no pude escribir el 10º, escribí 9. ¿Ya? Cuando fui a escribir el 10º, ya estaba muy cansado. No me salió. Entonces dije, ya con 9 cerramos el libro, pero sí, yo creo que uno tiene como que dejarlo descansar un poco y después revisarlo como con la cabeza más fría. Entonces lo dejé como descansar un mes y medio por ahí, cerré el archivo, no metí más ese archivo. Perfecto. Y después de ese mes y medio metí al archivo, yo creo que fueron 2 meses y medio, 2 meses, y ahí lo corregí como un mes más o menos, un mes, un poquito más quizás, pero lo corregí bien poco en realidad. Pero quizás lo que pasa es que en ese periodo que escribiste en 2 meses estos 9 monólogos, que se los recomiendo desde ya a la gente que nos está escuchando, son buenísimos. El libro es muy bueno. Y muy bueno también porque no sé si abordarlo o recomendarlo o etiquetarlo incluso, como si fuese relatos aislados o finalmente se lee como novela. Esa es la gracia de este libro, una de las gracias que tiene este libro, más allá de la temática y de la forma minuciosa en que está escrito. A mí me gustó mucho tu escritura minimalista, eso de no perder ninguna palabra, no hay palabras de más. Es muy potente lo que tú escribes aquí, las temáticas en las que puedo reconocer también a la región un poco, a nuestra zona, a nuestro territorio. Está muy marcado por eso, está a modo de thriller también un poco, ¿verdad? Sí. Es realmente un libro buenísimo. Pero a mí me quedó eso, digamos, que es como, o no son necesarias las etiquetas. Es una novela, es un libro de relatos, ¿qué es lo que es la vida toda? Yo creo que son las dos cosas. La verdad que cuando yo escribo como que tampoco pienso constantemente qué es. Yo quería escribir monólogos. Perfecto. Quería escribir monólogos. Tenía como esa necesidad de escribir monólogos que apareció de repente en realidad porque yo estaba escribiendo otro libro, Ya. que todavía no lo he publicado. Ya. Y mientras escribía ese libro, apareció un monólogo. Entonces Bien. ahí dije, aquí hay algo. Porque escribí una historia que se llama como la historia de mi hijo. Ya, perfecto. Y dije, no, pero tengo que escribir la otra historia, la historia del padre. Y así fueron saliendo. Perfecto. Entonces no lo pensé como voy a escribir una novela necesariamente o voy a escribir un libro de cuentos. Incluso cuando lo envié a la editorial yo tampoco lo catalogué Perfecto. porque no sabía bien lo que era. Entonces me dijeron, puede ser como relatos imbricados, que vendría siendo como una categoría entre la novela y los cuentos, que también es una categoría que me gustó sí. como clasificación. Entonces me acomoda eso. Creo que puede leerse de las dos formas. A mí un amigo me dijo, no, es una novela para mí. Sí, claro. Otro me dijo, son cuentos que están unidos. Yo la verdad no lo sé bien. Yo escribí monólogos, esa era como mi idea y eso. Pero sí, mira, a mí me quedó la sensación de que porque hice una lectura de cada uno, tengo que confesártelo, a mí me gusta releerlo, porque creo que en la relectura te van quedando otras cosas, te van quedando el lado B o el trasfondo del libro, ese mensaje en clave que a veces ni siquiera el autor pensaba colocarlo, pero uno lo va descubriendo. Cada libro es un libro distinto en la cabeza de los distintos lectores. Yo creo que recién le saqué la primera capa al libro, pero lo iba leyendo pensando, esto lo tengo que releer. Aquí hay una profundidad que subyace, porque tú utilizas mucho los símbolos, ¿o no? Hay cosas, especialmente en animales muertos. Yo me acuerdo de los galgos, ¿verdad? Un abrigo, o los aves, ¿verdad? Que ahí está dividido en 2 partes, animales muertos. Las aves domésticas y las aves silvestres, si no me equivoco, ¿no? Sí. Utilizan muchos símbolos, entonces me quedó la sensación
de que son libros muy ricos en el mensaje, finalmente. ¿Ah? Más allá de que como escritor quizás no tienes ningún interés de entregar ningún mensaje, simplemente lanzas una obra que te antojó escribir. Claro, yo el mensaje no, la verdad es que no lo tengo claro. Y yo creo que es bueno no tenerlo claro, como dejar que, no darlo como digerido todo. En cuanto a lo simbólico, sí, trato sí de lograr un equilibrio entre la secuencia dramática y los símbolos. Perfecto. Si el lenguaje es demasiado simbólico, creo que puede de una u otra forma tapar la historia, a pesar de que a mí no me interesa tanto la historia en sí. Perfecto. A mí lo que me gusta de la escritura propiamente tal es ir creando atmósfera. La escena. La escena. Perfecto. Yo trabajo muy... y antes lo hacía mucho más, ahora en realidad lo hago menos, pero antes sí trabajaba mucho escena por escena. Perfecto. Atmósfera, me gusta. En esta página tiene que aparecer esta atmósfera, esta escena. Entonces, claro, los símbolos también son importantísimos para mí, por ejemplo. Entonces trabajo también mucho con ellos. Con todos, en realidad, con los perros, las aves. Me he dado cuenta que aparecen muchos animales siempre, no sé bien por qué. Sí. También aparece, qué sé yo, el frío y la noche. Me gusta jugar con esos contrastes, como el frío y el calor. Perfecto. La noche y el día. ¿Y cómo influye el territorio? Porque convengamos que no es lo mismo escribir aquí, desde este territorio, con toda la que te has nutrido de experiencia, tú te naciste en Pitrufquén, ¿sí? Que escribir en Santiago, que escribir en Punta Arenas. La atmósfera es diferente, digamos, lo que ocurre en el lugar es distinto, lo que uno ve, las experiencias que has vivido, lo que has visto, tus lecturas. ¿Cómo influye eso en tu literatura? Yo creo que todo influye, incluso de forma inconsciente, o precisamente de forma inconsciente. Yo creo que hay como en algunos libros que yo he escrito una cierta como atmósfera de... da la impresión que fuera Temuco, que fuera alguno de estos pueblos, pero en realidad tampoco está tan claro porque no, Así es. No aparece. Yo no utilizo siempre marcas geográficas, por ejemplo. Claro. A veces sí... Ni fechas, incluso, no, en algunos libros. No. A veces sí, por ejemplo, es que algunos cuentos que sí, otros que no, depende en realidad, como que el texto me va un poco diciendo si lo debo hacer o no, o si es necesario hacerlo. Pero claro, por ejemplo, algo que se utiliza en Animales Muertos fue que no aparecen como marcadores geográficos, pero sí aparecen animales endémicos que son del territorio. Característicos. Claro. Sí. Entonces hay animales que solo están acá, aves precisamente. Sí. Entonces me gusta ese juego, como no decir qué es, pero en el fondo lo estoy diciendo igual. Perfecto. Y yo creo que influye harto el territorio, por ejemplo, la atmósfera como de humo, de smog, esa semipenumbra que es muy temuquense, invernal, y que a mí me gusta que aflore de una forma como en los personajes también, como este claroscuro del personaje que puede de vez en cuando salir con alguna ocurrencia que no es propia de la psicología del propio personaje que va desarrollando. Que yo siento que esa es como la escritura, o yo me siento ahí escribiendo totalmente cuando algún personaje que yo estoy creando realiza una acción que yo no había pensado que podía realizarla. Te entiendo, perfecto. Y a mí me gusta mucho cuando eso sucede, porque siento que a pesar de que uno es el narrador siempre, los personajes también van marcando como su vida propia, van adquiriendo ciertos comportamientos que uno no tenía presupuestado. Perfecto. Entonces yo creo o sea, que los todo hallazgos, sí. lo que vas encontrando en el camino del proceso creativo. Sí. Perfecto. Porque yo incluso cuando comencé a escribir siempre trataba de tenerlo todo muy dominado. Entonces antes de escribir, por ejemplo, Memoria de la Carne, yo me había hecho como un plano de redacción, un plano secuencia. Un bosquejo, digamos. Un bosquejo total del libro. Incluso con los personajes, tenía como pequeñas biografías, hay como todo un trabajo subterráneo. Claro. Que no aparecen
que no se publica, pero que existe. Digamos. Sí, claro. Tengo como los cuadernos. A veces los eso esbozos. incluso es más sabroso que el libro mismo. A veces mucho más Sí, sabroso, ahora sí. aparecieron hace un tiempo atrás los cuadernos de Donoso, por ejemplo, Claro. que extraordinario. Sí, Extraordinario. los de Bolaño también. Que Los de Bolaño. Se están preparando. Que incluso en las últimas ediciones de Alfaguara aparecen los manuscritos. Sí, extraordinario. Claro, es muy entretenido y para uno es más entretenido verlo porque uno también trabaja con los mismos materiales. Exactamente. Pero no siempre, como dijo, no siempre trabajo así para Memoria de la Carne fui como muy minucioso. Ya no lo soy tanto. Ya me creo de repente pequeños planos, secuencias narrativas, pero en la página también todo va cambiando. Entonces cuando la página va cambiando yo como que me dejo llevar también. O sea, en el hacer está la magia, Sí. en el camino, en el proceso de creación. Sí. Y en la reescritura es constante. Perfecto. Porque uno escribe un texto pero no siempre es inacabado, entonces después uno lo revisa y agrega cosas que no pensaba agregar, saca cosas que no pensaba sacar y así los textos se van como... Yo los veo como una capa porosa, o como un cuadro que de repente uno pone una capa, después pone otra capa, después saca algo, después pone y así. Perfecto. Y así con el tiempo, porque yo creo que los libros ganan mucho con el tiempo. O sea, uno cuando está 2 años escribiendo el mismo cuento, por ejemplo, se distorsiona mucho de lo que fue la idea original y yo creo que mejora mucho también. Pero ¿en qué minuto tú dices, ya está, lo suelto, ya no, este libro se terminó? Porque, digamos, uno podría estar en el proceso mucho tiempo, perfeccionándolo, metiendo y sacando cositas. Sí. En un momento tú dices, ya, chao, que sea lo que Dios quiera, que siga su camino, su vuelo en la lectura de la gente que va a tomar el libro en sus manos. ¿En qué momento tú dices, corté? Es difícil, porque uno puede estar como eternamente con el mismo libro. Yo sigo un poco algo que se lo leía a Wilde, que no sé si lo habrá dicho él, o son de las muchas frases que se le atribuyen, que en realidad cuando uno en la mañana pone una coma y en la noche saca esa coma, ya como el texto ya está hecho. Yo soy un poco así, cuando ya reviso la página, no sé, muchísimas veces y ya como que no le hago nada, ya la dejo. Perfecto. Pero es difícil, es muy difícil saber cuándo soltar. A mí Guido Eitel una vez me dijo, suéltalo, así como... Llega un momento en que te sueltas y ya dedícate al otro. Claro. Porque si no, uno podría estar como eternamente y ya. Uno también tiene que saber que el libro que uno está escribiendo tampoco va a ser perfecto. Y que también probablemente va a tener también fallas, cuestiones que uno quizás quiso darle más realce, que al final no las tuvieron tanto. La idea mental que uno tenía quizás no lo plasmó convenientemente en la hoja, a pesar de que yo creo que en la hoja uno siempre pierde algo, pero también gana mucho. Es difícil saberlo, pero yo como cuando ya paso página y ya no hago mayor corrección, ya la página ya no la corrigí, yo creo que ya está lista. Y por último también hay otro proceso, porque uno cree también que los libros los escribe uno, es cierto, pero también hay editores, también hay correctores. Sí, claro. A mí probablemente se me pasan muchos acentos y... ¿Eres de releer tus libros? No. O sea, ¿el libro se publicó, no lo tomaste nunca más? No. Trato de que no. Ya. De repente para alguna, como no sé, si lo invitan a una escuela, uno como que repasa un párrafo, lee un poco. Perfecto. Pero trato de no hacerlo porque justamente no quiero pillar ninguna errata. Entonces no me da pánico agarrar un libro y pillar una falta de ortografía, algo así. Y ocurre mucho. Ocurre. Sí, claro. Ocurre. A pesar de las revisiones editoriales o de la revisión de uno. Incluso a veces a mí me ha pasado, por ejemplo, que estoy escribiendo un libro me ha pasado con cuentos, que estoy escribiendo un cuento y de repente no me di cuenta y cambié la persona. Entonces el cuento lo estaba escribiendo en tercera y de repente pasé a escribirlo en primera. Claro. Y ahí cuando eso, por ejemplo, me ha pasado más de una vez, que digo, ya si me pasó esto, por algo es. Así que vayamos haciendo cambio de foco, Perfecto. ampliemos las lecturas, en fin, si ya apareció algún párrafo en primera, dejémoslo y veamos cómo funciona con el resto. Perfecto. A mí me gusta mucho eso como de la cocina literaria, de ir como experimentando páginas. Eso, buenísimo. Sí.
Y tú nombraste a Guido Eitel recién, Sí, poeta, ¿no es cierto? poeta y narrador. Y narrador. Y tú también eres poeta y narrador. ¿Eh? Porque tú partiste con Flúor, ¿verdad? ¿Ese fue tu primer libro? Sí, O sea, tu primer libro publicado, me imagino que habrás tenido otras cosas escritas. sí, tenía otras cosas escritas. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué es lo que cómo llegaste a escribir? Porque uno siempre parte como lector, ¿verdad? ¿Qué Sí. partiste leyendo? ¿Qué recuerdos tienes tú de tus primeras lecturas cuando niño? Los escritores que te empezaron a gustar. Uno va pasando por algunos ciclos a veces. Ahora estoy leyendo este autor, después me engancho con otro. ¿Cómo fue? Uno vuelve a veces a releer lo que... Exactamente. Yo ahora tengo 40 y de repente vuelvo a releer lo que leía a los 20, por ejemplo. Exactamente. Y es otro No, es otro libro. libro, Exactamente. pero en realidad el que es otro es uno también. Bueno, por Eh, cierto. Entre los 20 y los 40 han pasado muchas Han cosas. pasado muchas cosas. ¿Cuál han sido, digamos, históricamente tu mayor influencia? Yo siempre leí un poco de todo, por eso cuando me dicen como poeta, narrador, en realidad yo porque escribo poesía, poca, pero escribo narrativa, al mismo tiempo yo no escribo lo mismo siempre, a no ser por ejemplo, con La vida toda así, pero con otros textos estoy escribiendo una novela, al mismo tiempo estoy escribiendo unos cuentos. Perfecto. Por eso de repente cuando publico, no sé, pues sale como todo al tiro, pero en realidad escribo distintas cosas al mismo tiempo, más o menos. Ya. O me O voy sea, estás en distintos proyectos, en distintas ideas, Sí. en paralelo. En paralelo. Por ejemplo, me planifico. Por ejemplo, la semana que viene voy a escribir la novela yo siempre estoy escribiendo una novela. Y después digo después la próxima semana voy a corregir estos cuentos, porque a veces uno no tiene como el texto en sí, sino que tiene como un esbozo. Perfecto. Entonces ahí voy viendo. Entonces voy escribiendo así, pero volviendo por eso cuando me preguntan si soy poeta, narrador o esto, ¿O qué te define más a ti en lo íntimo? sí, a mí me gusta una definición que sea pequeños relatos. Ya, Me perfecto. gusta mucho esa definición. Yo creo que yo sí escribo pequeños relatos y a veces esos relatos pueden ser en verso, a veces pueden ser un cuento, a veces puede ser una novela corta, a veces pueden ser varios cuentos que pueden leerse como novela. Perfecto. Pero son pequeños relatos y a mí me gusta esa definición. Buenísimo. Del pequeño Buenísimo. relato. Buenísimo. Pero en cuanto a las influencias, yo diría que un poco todo, porque todos empezamos leyendo, digamos. Y nos mantenemos. Y nos mantenemos leyendo y tenemos que mantenernos leyendo también. Pero yo creo que como escribir es una consecuencia un poco lógica de cuando uno lee muchos libros, como que le dan ganas como de escribir uno. Eso fue algo, por lo menos lo que Sí, claro. lo que Sí, me sí. sucedió a mí. Entonces yo cuando chico leí lo que leemos un poco todo, lo que te hacen leer en la escuela, como la novela de Salgari, Julio Ya, Verne, perfecto. toda esa como... Sandokan, ¿no es cierto? Sandokan, sí. Y yo leía mucho, fíjate, como esas mismas como temáticas de aventura a la realidad chilena y a la realidad mapuche. Perfecto. Yo cuando chico leí Lautaro como Libertador de Arauco cuando tenía como 10 años, una cosa así. Sí, claro. Y me encantaba, me gustó muchísimo. Que no sé si todavía, pero en su momento estaba en el programa del ministerio, o sea, había Sí. que leerlo. Todavía está. sí. Perfecto. Aunque en realidad queda a criterio de los profesores Ya, perfecto. los que tienen que ver los libros. El ministerio como recomienda Coloane, me acuerdo. Coloane. Marcela Paz. Todo eso estuvo en tu lectura de niñez. Estuvo en mi imaginario, Mujercitas, por ejemplo, que fue un libro que me encantó. Perfecto. Todavía me gusta mucho, en realidad. Es un gran libro. Es un gran libro. Sí, yo diría que yo sentí como un quiebre como a los 12 o 13 años, casi 13, cuando leí a Vargas Llosa. Perfecto, sí, claro. Y hubo un Vargas Llosa ya quiebre. tiene otra profundidad. Sí, porque yo estaba acostumbrado a esta literatura como de Salgari, Verne, Perfecto. incluso Lautaro fue el Libertador Arauco, que me parece que es una gran novela, pero es una novela de una forma de narrar bastante tradicional. Sí, claro. podríamos señalar. Son estas novelas de aventura que leímos todos cuando éramos niños, bueno, los que nos gusta leer. Sí. Y cuando leí La ciudad de los perros, que lo leí Perfecto. tenía casi 13 años, ahí sí como que se me abrió un mundo en cuanto a la estructura
estructura narrativa. Perfecto. Lo que hace Vargas Llosa, para mí técnicamente genial, como cambiar el foco, ir al flashback, volver, cambiar el narrador. Claro. Toda esa estructura, que me imagino que debe ser un trabajo enorme, me maravilló, porque sentí que había otra forma de narrar. Claro. Y claro, después leí, yo recuerdo La Guerra del Fin del Mundo después. Conversación en la catedral. Claro, y yo creo que quizás no fue una buena opción leer La Guerra del Fin del Mundo después porque era muy pequeño todavía, tenía como 13 años, Sí, y es claro. una novela complejísima, muy compleja. Pero es maravillosa, una novela maravillosa. Extraordinario, ¿no? Y bueno, y después seguí ahí, como que yo diría en la adolescencia me enganché harto con el boom latinoamericano. Perfecto. ¿A quién destacas tú como autor del boom? ¿Quién es el que más te gusta? Pues está, ¿no es cierto?, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, tenemos García Márquez, ¿no es cierto? Yo creo que Vargas Llosa, para mí, también algunos como Guillermo Cabrera Infante, un escritor cubano que a veces se le menciona como parte del boom, ¿no? Sí. A mí también me maravilló Cabrera Infante, sobre todo por ese ritmo, por ese, un escritor que tiene tan buen oído, que puede reproducir el habla de la calle. Es un escritor, es como si fuese musical, Sí. ¿o no? Sí, Como si hubiese sí. la música su narrativa, ¿no? Y una canción que uno no puede dejar de escuchar, porque Exacto. además uno entra en su ritmo, en su marea, y uno no se puede alejar de ahí, uno queda... Y José Donoso, como parte del boom, porque también como que Sí. está y no está, pero yo creo que efectivamente No, es de los grandes. Está, sí. De hecho, Manuel Puig se reía mucho de eso, si estaba o no estaba en el boom. Sí, Donoso, pero yo a Donoso lo leí un poco después, ¿no? Perfecto. Yo lo leí ya cuando estaba estudiando pedagogía en castellano. Tenía Perfecto. un ramo de literatura chilena y ahí me hicieron leer mucho a Donoso. Perfecto. Yo había leído Coronación antes, que era un libro que había Perfecto. leído como en la adolescencia y me había gustado, pero lo había dejado como en stand-by a Donoso. Claro, después en la universidad leí el resto, y para mí Donoso es el mejor novelista ¿Qué te chileno. gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de Donoso? Me gustan sus novelas cortas. ¿Jardín al lado, por ejemplo? El Jardín de al lado, uno que se llama La Marquesita de Loria. Perfecto. No recuerdo qué es. ¿El lugar sin límite? El lugar sin límite, una Es maravilla. extraordinario, Es extraordinario. sí, pero también Casa de Campo. Sí. No, todo Donoso. Yo Y leí bueno, el obsceno, El obsceno pájaro de la noche, que también me lo hice en literatura chilena, me lo hicieron leer. ¿sabes que hay un libro muy bueno de Donoso? Es muy bueno, se llama Donde van a morir los elefantes, si no me falla la memoria. Lo leí hace mucho tiempo, pero quiero releerlo, pero ese es un libro muy bueno, no sé si lo leíste también. No, a mí me falta eso y me falta La Desesperanza, Perfecto. que he querido leerlo hace mucho tiempo, no, por casualidades, no lo he podido leer en realidad. Una vez lo iba a comprar, pero estaba agotado, en fin. Porque además La Desesperanza era un libro que le gustaba Bolaño, ¿no? También. Quería saber Perfecto. por eso. Pero sí, para mí es un escritor trascendental, Donoso. Siempre. Incluso recuerdo haber leído un libro de artículos periodísticos de Donoso que sacó en la Universidad Diego Portales, Perfecto. en la editorial, y también como el periodismo, por ejemplo, Donoso estuvo aquí en Temuco, en Puerto Saavedra, viendo Sí. lo que es el terremoto del año 60, maremoto, estuvo Sí. reporteando. Bueno, y los libros de Correr el Tupido Velo, por ejemplo, también, de Pilar Donoso, De la, que yo creo que es parte como de todo el mismo imaginario, es como del mundo donoso. Claro. El mundo donosiano, podría decir. que no se agota nunca, porque siempre van apareciendo también más cuadernos, más análisis de su obra. Lo interesante, antes de ir a la pausa con nuestros avisadores, es que Donoso además hizo algunos talleres que fueron muy emblemáticos. Claro. Entonces, luego legó parte de su idea, de su imaginario, de la forma de escribir, de la forma de narrar, de entender la literatura, a varios escritores que luego hicieron carreras bien prolíficas. Sí, pues, está Entonces eso es bien interesante de él. Fuguet, Gumucio, mucha gente Sí, pasó por Gonzalo Contreras, tuvo Marco Antonio La Parra, y qué sé yo, otros eso. Claro. escritores notables Sí, chilenos. como formador también de escritores. Sí, sin duda, sin duda. Vamos a hacer una pausa, Pablo. Ok. El tiempo se ha ido súper rápido, muy entretenida la conversación. Y luego regresamos con un poco la biografía literaria de nuestro invitado. Nos vemos en un par de minutos.
Estamos de regreso en Minuto de Confianza conversando con Pablo Allenado y yo te anticipé, Pablo, que íbamos a conversar un poco de tu biografía literaria, porque partiste publicando Flúor, que es un poemario, ¿verdad? Si me preguntan a mí o si me preguntaran, yo creo que la poesía es algo que te sale tan natural y te desborda, porque la prosa que tú utilizas es bastante poética en algún sentido, digamos, de tus obras posteriores. Cuéntame un poco de Flúor, que fue como el inicio de esta aventura literaria. Flúor fue del año 2011. Perfecto. No me acuerdo tanto. Me pasa que a veces me preguntan, por ejemplo, cuál fue como el proceso de creación, y cuando pasa el tiempo uno tampoco es tan consciente de lo que fue. Sí, claro. Entonces no me acuerdo específicamente qué estaba haciendo yo cuando lo estaba como escribiendo. Recuerdo sí que estaba haciendo un magíster en comunicación en la UFRO. Claro. Y claro, yo en ese tiempo estaba como debatiéndome entre si sigo algo como académico o me doy tiempo para escribir algo que... porque sentía como la pulsión de escribir ficción también, no de escribir poesía. La poesía también es ficción. Sí, claro. Por más que sea como... se crea que tenga un carácter más testimonial, que yo creo que efectivamente la tiene, pero también responde a eso. Entonces... Fíjate que hay un escritor que dice, no me acuerdo el nombre ahora, pero dice que las novelas son la poesía de los tontos. ¿Cachai? O sea, dándole un poco más de relevancia a la poesía en sí mismo como género. Sí. Y claro, yo lo publiqué porque un amigo, Felipe Caro, que es poeta, ¿Ya? él, que fue compañero mío en pedagogía castellana, estudiamos ¿Ya? juntos, él me incentivó mucho porque él ya había publicado un libro en estas como editoriales autogestionadas que hacen como los estudiantes o los poetas o los futuros poetas. ¿Tú llegaste, estabas escribiendo este poemario o estabas escribiendo poemas nomás? ¿Y cuáles eran tus referencias poéticas? Sí, ¿Qué es lo que más leíste tú como de poesía? Sí, yo tenía como textos sueltos en realidad, algunos en prosa, otros en verso, efectivamente. Entonces cuando Felipe me dijo yo dije, bueno, armemos algo. Entonces ahí como que los textos que tenía, digamos, les fui dando un orden, cierta sistematización, que es algo que me gusta mucho hacer. Yo creo que todo libro tiene como su propia arquitectura, que el lector no lo ve, pero uno tiene claro los elementos que están adentro del libro. Todo libro tiene elementos, digamos, hablantes, narradores, símbolos, en fin, que uno lo tiene en su orden, uno lo ordena de alguna forma, pero eso no es necesariamente visible. Sí. Ahora, yo en poesía, cuando estaba en el liceo leí harto a Huidobro, que fue para mí un poeta que me gustó muchísimo. Recuerdo que incluso tuve que disertar alguna vez de Huidobro. Perfecto. Como empezamos todos un poco, los simbolistas franceses también. Miguel Hernández me gustaba. Cuando entré a estudiar castellano también empecé a leer como mucho poesía de mujeres. En Chile, por ejemplo, en los años 80, entonces leí mucho a Eugenia Brito, a Mari Burriola, a Verónica Sonde, a Elvira Hernández. Entonces tenía un imaginario como bien... nutrido. Y bien diverso también. Yo trato de ser como muy diverso en mis lecturas, como leer siempre distintos géneros, distintos autores, y por ejemplo tratar de incluso leer autores de países que no conozco. O sea, bueno... abrirte a otra literatura, digamos. Países que no conozco me refiero a que no sé mucho de ellos, por ejemplo... orientales, por ejemplo. Me encantan los orientales, pero hace poco encontré en una librería un libro de una escritora de Islandia. Perfecto. Yo La Rosa Púrpura, creo que sí. Lo compré al tiro porque no conozco de esa literatura. Perfecto. Nunca creo que no había leído a ningún escritor o escritora de Islandia. Perfecto. Entonces inmediatamente trato de ir para allá. Bien, muy bien. Me gusta esos como territorios desconocidos. Entonces, claro, había leído como distintas cosas, distintas poesías. Yo siento que para escribir poesía uno también tiene que leer narrativa y viceversa. Perfecto. Entonces también en la universidad leí como mucho a Virginia Woolf. Perfecto. Para mí fue como una escritora favorita durante mucho tiempo.
ahora no la leo hace harto, quiero releerla. Marguerite Duras, que para mí fue un referente tremendo, Agatha Christoph. Perfecto. Aquí en Chile, por ejemplo, la literatura de Amela Eltit, Bien. para mí fue también un tremendo descubrimiento y también son como esas lecturas que te remecen también, que ves como otras formas de narrar, otras formas de leer la realidad también. No, nunca leíste porque como yo creo que vas un poco, quizás inconscientemente, en el nudo de la prosa poética. Nunca Marta Blanco, por ejemplo, Marcela Serrano, que también están en esa sintonía un poco, ¿no? Sí, sí he leído a Marta Blanco y a Marcela Serrano también, a Marcela Serrano porque le gustaba a mi mamá. Ah, perfecto. Entonces siempre estaban como sus libros en la casa. Sí, es una literatura que también me ha nutrido. Perfecto. De distintas formas. Yo creo que incluso los libros que a uno no le han gustado también le han nutrido. Siempre queda algo. Sí, ¿O no? o hay una página, por ejemplo, ahora Marcela Serrano, cuando dijimos, ya anteriormente hablamos de Mujercitas, ella hizo una versión libre de Mujercitas que se llama Hasta Siempre Mujercitas y que para mí es su mejor novela. Perfecto. Entonces sí. Sí, una gran escritora. Mira, no quiero llegar todavía a este libro que se llama Memoria de la Carne. Este es el libro, buenísimo, se lo recomiendo, porque quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo te colocas en situación de escribir? ¿Cuál es tu momento ideal? ¿Cuál es tu situación ideal? Silencio, no silencio, tu escritorio, un café, no sé. ¿Cómo te colocas en situación de escribir? Sí, yo no tengo rituales como de escritura y trato como de escribir cuando pueda, digamos. O sea, Bien. por ejemplo, como yo vivo en Labranza, viajo a Temuco constantemente, entonces en la micro uno a veces se demora y yo saco un lápiz y escribo. Yo escribo Perfecto. a veces a mano, a veces en computador, a veces en el celular también. Perfecto. Últimamente lo estaba aprendiendo. Entonces no desecho como ningún formato. Ahora sí, si estoy como por ejemplo en mi casa y quiero escribir, sí pongo música efectivamente. Ya. Y me siento en el computador, no hago otra cosa, con un vaso de agua, un Bien. café, un té, puede ser como en invierno. ¿No te invade el ruido? ¿Te logras enfocar? No me invade el ruido. De hecho, yo creo que no podría escribir en completo silencio. Ah, perfecto, ya. Entonces necesito un poco de ruido, ya sea como la música, o como un cierto murmullo, un cierto eco, porque además tampoco es que uno se aísle, o sea, no sé, yo estoy escribiendo y si me mandan un WhatsApp lo contesto, Ah, perfecto. y después lo retomo, en fin. Ya, perfecto. O sea, no tienes un sistema tan definido. O sea, ya tengo tiempo, voy a escribir, o puedo escribir, ¿no? Sí, coloco la música siempre, Ya. casi siempre como música en inglés. Bien. Y eso, no más. Buenísimo. En el computador, yo creo que uno puede escoger cualquier computador, sí. Trato de estar como muy cómodo. Perfecto. Y como dije, claro, en verano con agua, en invierno con té. No más que eso en realidad. Ya está. Ya está, soy minimalista para eso. Sí, como tu escritura también. El 2015 es un buen año para ti. Tú te adjudicas fondos, ¿no es cierto?, del Fondo del Libro, para escribir una novela y un poemario, ¿no? Sí. Y ahí surge este libro, Ahí surge ese libro. Memoria de la Carne, que podría decirse que es, quizás junto con La vida toda, son tus dos novelas, ¿o no? Sí. Porque esto ya es un libro más de cuento, Sí. ¿no? Animales muertos, los tres muy buenos, por cierto. Memoria de la Carne. Es una historia muy minimalista, muy intensa, digamos, una historia un poco de orfandad, ¿verdad? De violencia. Esta historia de los dos gemelos, no me acuerdo el nombre ahora, pero me voy a acordar. Tobías y Rafael. Tobías y Rafael, ¿no es cierto? Sí. Que finalmente terminan siendo abandonados por su papá, ¿verdad? Y la violencia siempre presente dentro de la casa que habitan, o la cabaña cuando se cambian, pero también una violencia externa, este helicóptero, ¿verdad? Y esa sensación
de perder el aliento de manera constante que parece que hasta uno mismo lo sofoca en algún minuto. ¿Ah? Cuéntanos un poco de Memoria de la carne, es una novela extraordinaria que también de alguna forma viene a demostrar, es una novela breve, novela corta, tiene 84 páginas, esta versión de Editorial Bogavantes, Sí. Que en 84 páginas, como otras grandes novelas cortas, se puede decir mucho. ¿Ah? Cuéntanos un poco del itinerario, de la creación de este libro, Memoria de la carne. Sí, yo sí, ahí me acuerdo más o menos cuando lo escribí, porque estaba haciendo mi tesis de magíster. Bien, Estamos hablando de año 2012 por ahí, no tengo ya tan claras las fechas. Se publicó en el 2015, pero yo ya... te lo voy a confirmar de inmediato. ¿Eh? No, se escribió el 2015, se publicó el 2015, pero yo ya lo tenía escrito cuando lo postulé al fondo. Bien, Entonces, debo haberlo tenido escrito como unos 2 años antes, excepto Bien. el final que no lo tenía. perfecto. Entonces, me acuerdo que yo sí estaba haciendo como mi tesis de magíster y empecé como... la escritura académica tiene muchos corsés. Uno tiene que seguir una cierta metodología, en fin, hasta incluso las citas, todo. Entonces quería escribir algo que fuera como... Porque la escritura es también libertad, digamos. Sin duda. Aunque puede sonar como un cliché, pero también es una página en blanco, es un espacio de libertad. Sí, claro. Entonces yo Es necesitaba... una manera de expresarse también. Claro, entonces yo necesitaba como eso. Y así nació Memoria de la carne. Yo había leído anteriormente una escritora que me gusta mucho que se llama Jamaica Kincaid. Bien, Y ella trabajaba, que es algo que me maravilló mucho de su escritura, de un texto que se llama Mr. Potter, que trabajaba con ciertas frases que se iban repitiendo a lo largo del libro. perfecto. Y yo empecé a hacer eso. Entonces no tenía, como dijo, me hice primero como una secuencia Bien. de personajes, que los personajes yo tampoco como los decidí nombrar así porque Memoria de la carne en realidad es una versión muy muy libre del libro de Tobías, que es una historia bíblica. Sí, claro. Entonces en el libro de Tobías aparece Tobías, aparece el ángel, que creo que es Rafael, y aparece un padre que enterraba a sus muertos, dice el texto de la Biblia dice eso. Perfecto. Un padre que enterraba a los muertos. Entonces, claro, yo tomé como estos personajes y quise hacer como una adaptación muy libre. Perfecto. Entonces fui jugando con que eran gemelos y así... Pero ¿sabes lo interesante? Es que a veces van cambiando las voces. Sí, O sea, habla un gemelo, Rafael o Tobías, ¿eh? De manera alternada, pero no se logran confundir. O sea, uno logra identificar con claridad cuál es la voz de uno y cuál es la voz del otro. sí. ¿Ah? Ese juego queda muy bien en la novela, por lo menos para mí, me quedó muy bien. Y también la sombra del padre, que de alguna manera mantiene la tensión del arco dramático de la novela para mí. Es un padre fundamentalmente sancionador, ¿no es cierto? ¿Ah? Un padre con poco tiempo y un padre que los va enclaustrando, ¿ah? Que los va sumergiendo en la prisión de una casa, digamos. ¿Ah? ¿Cómo llegaste a armar ese triángulo, digamos? Porque son los dos hijos y el padre, no hay madre, ¿verdad? No, mi madre. Quería trabajar con padre, Perfecto, no con madre. bien, No sé bien por qué en realidad. No tengo como una respuesta así como racional de quería hacerlo con padre y no con la madre, ¿no? No lo sé. Quería explorar también ese vínculo. Perfecto. De padre, como un padre, digamos, cría a los hijos. Y un padre que tenía ciertas características, que era un padre castigador, en fin. Entonces quise en realidad, me hice mis secuencias narrativas que más o menos coinciden con el libro, pero quise como delinear muy bien los perfiles de los hermanos, delinear muy bien el perfil del padre, que era un padre silencioso, no era un padre que Sí. hablara, digamos, sino que más bien actuara. Sí. Que era algo que yo quería que pasara en realidad en toda la novela, como que los personajes hicieran cosas más que
digamos, reflejar como su pensamiento, Perfecto. sino que fueran como sobreviviendo. Entonces, cuando se trata de sobrevivir, se trata como de hacer cosas. Ahora ya. Pero eso también me di cuenta que eso generaba como una cierta tensión en el libro. Entonces Sí. también traté de jugar con eso. Eso sí, es muy intencionado tratar de generar tensión. Y se logra de manera Mucho estupenda. y claro, y quería también el juego de los gemelos con el juego de los espejos que aparece, Claro. que lo quería como ver, espejear justamente uno u otro. Y claro, y también quería hacer este juego de espejo entre el padre siempre presente y los helicópteros también, que es algo que es un símbolo, digamos, que está siempre presente, pero nunca se sabe bien por qué. Perfecto. Y yo quería que no se supiera, aquí sí no, porque si uno lo dice por qué, se acaba la tensión también. Sí, te entiendo. Ese ejercicio de escritura que es, mira, te voy mostrando, pero no te lo voy dando todo, ¿no? Sí. Requiere lectores atentos, o sea, lectores que participen un poco también de la historia. ¿Tú también eres un lector exigente como lector? Porque como escritor, sí, o sea, tú no le das la papa en la boca al lector. Usted, señor, participe de esto. Yo no le voy a dar todas las herramientas. Usted también tiene que poner de su parte, ¿verdad? Un poco eso. Y como lector, ¿te ha ido depurando? ¿Eres exigente? ¿O te gusta que el escritor te exija, que te coloque en situación? ¿Cómo? Sí, yo disfruto un poco todo también, ¿eh? Me gusta como mucho la precisión verbal, Perfecto. y también como la naturalidad, como que uno lea el texto y no parezca como impostado, aunque pueden haber muchos como técnicas narrativas involucradas, Claro. pero que sea de alguna forma fluido. Y yo traté de hacer eso, y lo trato de hacer siempre en realidad, que sea como una escritura fluida, aunque sea objetiva o minimalista. Perfecto. Que la historia pueda continuarse, independiente de los simbolismos y eso. Por eso cuando dije que trato de equilibrar lo simbólico con, digamos, con la secuencia dramática, que uno no me coma al otro. Perfecto. ¿Cómo Por es eso que- también dejas de lado la floritura, digamos. No te interesa la floritura, Claro. digamos, la palabra excesiva, el sinónimo y eso. Ahora como lector, yo te diría que no, aprecio todo tipo de escritura. Por ejemplo, me gusta mucho también el barroco cubano, Perfecto. el barroco del Lemebel también. No leo como literatura como objetivista necesariamente. Me gusta también explorar otros lenguajes y también quizás me gustaría como hacerlo. Me gustaría alguna vez escribir unas novelas más barrocas o Perfecto. incursionar incluso en otros géneros como el policial, en fin. O sea, ir diversificando tu escritura, Sí. haciendo cosas nuevas, ¿esa es la idea? Sí, sí, a pesar de que siempre se dice que uno escribe el mismo libro, siempre, yo trato de que sean diferentes también. Sí, perfecto. Aunque creo que tampoco se logra tanto. O se logra quizás en algunas páginas. Pero yo diría que como lector no me considero como un lector muy exigente. Sí me gusta como que la historia me atrape. Yo antes cuando era más chico, aunque el libro no me gustara, lo seguía igual, lo terminaba. Perfecto. Ahora debo decir que algunos libros de repente puedo dejarlos a medias. Sí me gusta también la literatura que hace estar como muy concentrado, muy imbuido. Aunque entiendo que es difícil porque no sé, concentrarse encuentro que es complejo cuando uno tiene el celular en la mano. Al otro lado así que yo trato de alejarlo lo más posible. Perfecto. Por ejemplo, ahora terminé una novela de un escritor portugués que se llama Antonio Lobo Antunes, a quien yo Sí, perfecto. no lo había leído, una novela que se llama ¿Qué haré cuando todo arda? Y es una novela bien compleja, tiene niveles de análisis, niveles de complejidades, y me gustó mucho. Perfecto. Me gustó mucho ese como cambio de identidad, el cambio de foco, en fin. Pero hay que estar muy atento leyéndolo, Perfecto. porque uno se puede perder rápidamente. Excelente. Pero también disfruto, por ejemplo, a mí me gusta mucho también la literatura norteamericana, que tiene como otro ritmo también, Los incluso... cuentistas, por ejemplo, norteamericanos son Sí, me gusta mucho Bukowski, Carver, Lorry Moore. Entonces, y claro, tienen otra sintaxis también. Chiver. Chiver, sí. Tienen otra sintaxis, Es entonces... otro, claro, son otros ritmos. Es otro ritmo, Sí. que también me gusta. Lucía Berlín, por ejemplo, que estuve leyendo, también otro ritmo. Y también me parece muy edificante esa literatura, me gusta mucho. ¿Qué opinas tú del estado de la literatura chilena ahora, tiempo En presente? este momento.
A mí me parece que el estado de la literatura, tanto en poesía como en narrativa, es siempre edificante. Yo siempre me sorprendo con la literatura chilena y con escrituras que aparecen. ¿Qué autor en particular? ¿Qué hayas leído Sí, recientemente que te haya llamado la atención? Como dijimos, a mí Donoso fue un autor que me gustó mucho. Yo pondría también Diamel Altiz y Pedro Lemebel, que para mí también fueron fundamentales en mi formación como lector. Bien. Y quizás también como escritor, y quizás él son lo mismo. Por ejemplo, estuve leyendo a Cynthia Rimsky y me interesa mucho su trabajo. Me parece muy desafiante también, aunque tiene distintos libros. Sí. Los libros no se parecen necesariamente entre sí. Leí Claro Confusa, por ejemplo, había leído otro que se llama Yo Morí y me parece que son muy distintos en lo que es. Son distintos. ¿Qué te pasa con Zambra, por ejemplo, con Paulina Flores, con Francisco Ortega? Te estoy nombrando cosas distintas, pero ¿qué te pasa con esos autores que quizás son los que más venden en este minuto? Sí, algunos me gustan más que otros. Francisca Solar. Claro, algunos me gustan más que otros y algunos los leo más que otros. A mí Zambra siempre me ha gustado mucho. Bien. Incluso su poesía, tiene un libro que se llama Mudanza de poesía que me gustó muchísimo. Paulino Flores me gustó mucho, Qué vergüenza, me parece un gran libro de cuentos, de los mejores libros de cuentos que se han publicado. Entonces me parecen excelentes escritores, pero también siento que hay más también. Sí. Siento que está Colil, sí, perfecto. está, en fin, otros escritores que están siempre, Matías Celedón, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Me parece su trabajo, me parece muy desafiante también. En poesía. Bueno, Marcelo Simonetti, Pablo Simonetti, varios Sí, que están ahí. Juan Santander Leal, por ejemplo, poesía. Y también ¿Y de la región? Es para En allá. poesía, porque a mí me ha llamado la atención. Aquí hay en general poco espacio para los narradores y mucho espacio y muchas actividades para los poetas, que me parece extraordinario. Yo leo harta poesía, pero no soy poeta, creo que no sería capaz de escribir en poesía, digamos. Y de los poetas locales, ¿qué es lo que rescatas de los poetas de acá? Que hay harta creación, está bien prolífico ahora. Es prolífico. Hay años que es más prolíficos que otros, o épocas. Sí. Como dijo, yo ya tengo mis años, entonces como que puedo ver como distintas etapas que han... yo diría que ahora hay mucha más publicación. Sí. Y lo que es bueno, digamos. Y me parece que, claro, como hay mucha más publicación, hay todo tipo de discurso y de estética confluyendo. Obviamente yo creo que hay que irlo todo trabajando, digamos, ¿no? Tratar de escribir un libro y otro para hacer como un cuerpo de obra. Sí. Y eso me parece como fundamental. Entonces, sí, yo siento que aquí hay una gran como tensión como escritural que siempre está presente. Yo mencioné a Guido Eitel, que para mí fue como un tremendo referente regional. ¿Tellier? ¿Qué te pasa con Tellier? También, yo no lo había leído, lo leí en la universidad. ¿Ya? Que a muchos les gustaba Tellier. Y a mí también. Tellier es fundamental. Y la región también es fundamental, yo creo, como literariamente. Aquí estuvo Gabriela Mistral, estuvo Pablo Neruda. Al mismo tiempo, incluso en algún minuto. Yo también me he nutrido mucho con lo que sucede y con lo que se ha escrito de él. Perfecto. Desde la Araucana hasta, no sé, el sur de Daniel Villalobos, por ejemplo, o El perro de Leonardo Sangüesa, libros que están como ambientados en Temuco, que también es muy edificante eso, ver como tu ciudad en la literatura, porque Sin duda. Yo nací en Pitrusquén, pero vivo en Temuco de los 5 años y me considero muy temuquense. Muy temuquense. Muy temuquense. Te voy a hacer una pregunta, Pablo. Este libro, Memoria de la Carne, ¿verdad? Además que te ganaste los fondos para escribirlo, pero también tiene un premio súper importante en Chile, que es el Premio Municipal de Santiago. Y desde ese punto de vista, ¿cómo analizas tú los contrastes que existen entre el escritor que se sitúa en la capital y las personas que escriben en provincia? ¿Por qué te lo pregunto? Desde el punto de vista de acceso al mundo editorial,
desde el punto de vista de estar en un ambiente literario, con los medios de mayor difusión, etcétera. O quizás compartiendo en foros, en qué sé yo, en instancias literarias que producen, digamos, acercar conceptos, difusión, etcétera. ¿Cómo analizas tú eso? Lo analizo en realidad de la misma forma que uno analiza como los distintos estructuras de poder, la verdad, que existen en el país. No hay que olvidarse de eso, que la literatura también tiene harto de eso. Sí, claro. Uno habla de la creación, distintas cosas, pero también hay que entender que hay una industria editorial detrás. Claro. Y que hay editoriales que son muy potentes y que también existe una cierta de oligopolio entre, digamos, 2 o 3 editoriales que tienen como, no sé, pero deben tener más del 80% Es probable, sí. del campo editorial. Entonces, claro, ¿cómo afecta eso de esa forma? O sea, en un país tan centralista también, Totalmente. obviamente aquí es mucho más complejo. No es lo mismo escribir en, no sé, Cholchol que escribir en Ñuñoa. No es lo mismo. Perfecto. A nivel de acceso a editoriales, a nivel de todo. Entonces, claro, yo siento que uno se le hace más complejo el acceder Perfecto. a todo, digamos, desde los foros o desde las invitaciones hasta las editoriales, hasta las antologías, en fin. Porque uno, claro, uno vive lejos de este centro de poder y por tanto es mucho más desconocido lo que uno hace. Claro. Pero yo creo que uno tampoco tiene que como quedarse ahí. No, claro. Digamos, si encontramos que hay pocas revistas literarias o hay muchas allá, bueno, hagamos también revistas literarias acá, hagamos también encuentros escriturales acá, construyamos también. Claro. Claro, que la queja no sea inmovilizadora. Eso, O sea, que sea un punto de partida para construir mundo literario acá, ¿no? ¿Ah? Sí. Y yo creo que estamos harto así. En Temuco se podría pensar que no, pero en realidad en Temuco se publican periódicamente libros, Sí. hay presentaciones de poesía, hay presentaciones, claro, la poesía es mucho más preponderante que la narrativa. Claro. Hay también narradores, está como Adib Sade, está Sí. Diego Rosa, Sí. hay también personas que están escribiendo, que yo sé que están escribiendo narrativa. Oscar de Lautaro, se me olvidó el apellido. Estuvimos en un encuentro de narradores el año pasado, antepasado, creo que fue el año pasado. Estuvo súper entretenido. Claro, gente que, no sé, Gabriela Garcés, por ejemplo, estuvo también. Entonces yo diría también o Marcia Enríquez. Hay un circuito. Hay un circuito que puede ser como desconocido o no, y quizás tenemos que también hacernos más conocidos acá, hacer más cosas, pero estamos haciendo cosas, yo creo, y pasan cosas. Como digo, se publica el libro, hay distintas como iniciativas como editoriales. Buenísimo. Cacten lleva mucho tiempo. Sí. Y creo que es la editorial más que se mantiene activa más en la región. Es la más grande, probablemente, Claro. más la que escribe más. ¿Te quería llevar, También Pablo? quería decir que las editoriales universitarias, por ejemplo, están haciéndose más cargo La de la eso. UFRO, la Católica. La de la Católica, que incluso tiene un concurso de poesía donde se publicaron a los Y tiene un ganadores. proyecto de mujeres narradoras sureñas. Las sureñas. Sí, está muy bueno entonces, eso. Siento que sí, que se están realizando como esfuerzos y que creo que todos estamos un poco en eso. Perfecto, buenísimo. Pablo, bueno, tenemos Flúor, Memoria de la Carne, tu otro poemario que se llama, Se llama Antes que el alba te sacuda en el pavimento. que es un tremendo título, y luego llegamos a esto, ¿no? Animales Muertos, editorial Cacten, que también es un tremendo libro de relatos. Aquí a mí me gustó mucho, digamos, la referencia que se hace, como se divide en capítulos, en aves domésticas y aves silvestres, ¿es así, no? Sí. Perfecto. Y además el trasfondo que hay aquí, ¿ah? El trasfondo a veces de violencia, me encantó este relato, a ver si lo encuentro, Frente al hombre dormido, el de Columbo. Sí, ¿Ah? primero. Sí, sí. No, el primero, ese es el segundo. Pero el primero es vertical sobre cemento. Toda la razón. Del, sí. Cuando cae el ave y que Sí. se lo toman a lo tiran hacia arriba. Me encantó, es un tremendo libro.
Yo quiero a la gente que nos está viendo recomendarle este libro, Animales Muertos, recomendarle Memoria de la Carne, que lean La Vida Toda. Son tremendas creaciones de un escritor de acá, que escribe desde Labranza, ¿verdad? Y al cual yo le voy a pedir ahora, te iba a traer un libro, Pablo, pero sí, con la premura y el tráfico, pero ya te lo voy a entregar, un par de libros míos. Pero yo te quiero pedir, si tú puedes, escribir una dedicatoria para este libro, por supuesto. Memoria de la Carne. Quedaron muchos temas por conversar, el tiempo se nos fue. Es una conversación muy interesante, muy entretenida, que espero que podamos repetir, ¿ya?, en alguna oportunidad. Y mientras Pablo Allenado Lagos, escritor regional, una voz potentísima de la narrativa chilena, me dedica en el libro Memoria de la Carne, yo voy cerrando esta edición de Minuto de Confianza, agradeciendo su sintonía e invitándolos también a seguirnos en las distintas plataformas, en YouTube y también en el canal de la página web de la Universidad Autónoma de Chile. Nos vemos en otra oportunidad con otro interesante invitado. Chao.